Entonces, ¿qué pasó en el 97? ¿Era educación en derechos humanos o educación para la ciudadanía? Perdone, aquí hay un coloquio posterior, pregunta a usted, pide la palabra, etcétera. Ahora vamos a dejar que el señor subsecretario, que además es un profesor, termine la conferencia. ¿No sería más importante hablar de la justicia en Acteal? Hable usted después y pregunte. No, es que me parece... Hubo 45 asesinatos en Acteal, siendo este señor ministro del Interior. Yo eso lo quiero recordar. Bueno, Incluidos niños y mujeres. Justicia Acteal. A este señor, Justicia Acteal. Eso es lo primero, lo más importante. era ministro del Interior. Se supone que él debería de saber qué es lo que pasó en Acteal, siendo ministro del Interior, cuando estuvieron grupos de paramilitares en una iglesia durante 7 horas, asesinando indígenas a discreción, y a 200 metros había un retén de la policía. Y él era ministro del Interior. escuchar al señor, si son tan amables, nosotros también tenemos derecho. Por favor. Sí, pero los derechos humanos están antes. Antes del discurso están los derechos humanos primero. Mire usted, si quieren ustedes seguir solos, sigan solos. Y nos vamos a ir al secretario a otro lado. Pero si le dejan ustedes civilizadamente, este es un sitio... No se puede aquí. Es que yo creo que la dignidad de esta casa queda muy mal parada si este señor sigue dando la conferencia que está dando. Muy mal parada. Es el secretario de Educación de México de aquí. Sí, señor. Y el responsable intelectual de 45 asesinatos en México, en la iglesia de la Acteal, porque los indígenas no querían colaborar con la hay otro sitio, este no es el lugar. No, este es el lugar adecuado para que este señor aquí lo hable. Por la dignidad. Fue una masacre. Permítanos escucharlo, ya los escuchamos a ustedes. Por favor. Pero ellos están muertos. 45 personas. 45 personas muertas. Que explique y que haya justicia. A ver, ¿dónde están los responsables? No se hable de la educación, que explique lo que pasó en Acteal. Él era ministro del Interior. Justicia para ¿qué lo voy a explicar aquí? Por favor, hemos escuchado ya con sus comentarios. Que no tiene nada que ver con la conferencia. Tiene que ver con Suárez Fest. No tiene que ver. La educación en derechos humanos es lo primero. No sabe lo que hace. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar esta noche en este programa, gracias a nuestro invitado que aceptó nuestra convocatoria para conversar durante el programa, Jorge Cepeda Patterson, colega periodista, director de el sitio sinembargo.mx y autor de Los Corruptores, entre otras cosas. Jorge, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Carmen, un placer estar contigo y tu auditorio. Pues gracias, Jorge, buena invitación para conversar del México de hoy, de un 2013, ya prácticamente en un balance porque estamos en la parte final de este año, que hace un año con un conjunto de modificaciones muy importantes. Antes de entrar al aire, enlistábamos las reformas que se han promulgado y las que faltan por promulgarse y las que están en la inminencia de promulgarse, como la energética y petrolera en México. Y bueno, nos damos cuenta del conjunto de cosas que desde luego ofrecen todavía muchas interrogantes, pero que van marcando situaciones y momentos muy importantes para México en el tema educativo con una reforma constitucional, en el tema de telecomunicaciones, en el asunto, por supuesto, político y electoral, una transformación del Instituto Federal Electoral en INE, como decíamos, un conjunto de modificaciones en la reforma política, la energética petrolera, bueno, todo a la mesa en un año, 2013. Sin duda, el primer año del PRI yo creo que no ha defraudado en materia de ciertas expectativas. En 12 meses, Peña Nieto ha conseguido más en términos legislativos que 12 años panistas, que 2 sexenios del PAN, que Vicente Fox y Felipe Calderón, que en buena medida fueron rehenes de la partidocracia. En estos primeros 12 meses, por una razón u otra, que habrá que analizar en corto, lo cierto es que Peña Nieto logró efectivamente media docena de reformas, muchas de las cuales necesitaron un voto, una mayoría constitucional, cosa que no es absolutamente nada fácil de conseguir. Se le pueden atribuir, digamos, muchos defectos al regreso del PRI. No es nada fácil de conseguir, es todo un tema. Es todo un tema. Es cuestionable. Es todo un tema el asunto de reformas constitucionales y la manera en que se han hecho, sobre todo la última.
Pero algo que no pudo conseguir el PAN en estos 12 años de alternancia, entre otras cosas por la mezquindad del PRI, que no le concedió los votos para obtener una mayoría constitucional. ¿Y el cálculo político? ¿Tú le llamas mezquindad? Mezquindad, sin duda, porque ahora que son gobierno, la reclamaron, le exigieron de los otros dos partidos y al final la han estado consiguiendo, ¿no? Pero por una razón u otra, el hecho es que en un año el PRI ha conseguido más en materia de cambios constitucionales y reformas relativamente estructurales, ahí también sujeto a discusión, que insisto, en 12 años de gobiernos panistas, ¿no? Ahora, sí, efectivamente son reformas constitucionales en todos estos temas, pero tú podrías, bueno, no se podría decir exactamente todavía el efecto real de cada una de estas reformas. Es pronto para saberlo, es pronto para saber si efectivamente las promesas lanzadas a partir de reformas de este calibre van a ser cumplidas. Por lo pronto, en materia económica, ayer se publicaba por parte de Hacienda el cálculo que se hace para hablar de un impacto económico de 5.3%, un crecimiento de 5.3% a raíz de los cambios estructurales que se están lanzando para un país como México. Tú que eres economista, ¿qué te parece? Que hay mucho de poesía en la cifra, por supuesto. Es muy complicado construir una cifra de esa naturaleza, porque la reforma, en efecto, pueden destrabar, porque es exacto, en conjunto, pueden destrabar algunas cosas que agilicen al mercado y a la inversión, sin duda. Del otro lado, hay aspectos de estas reformas que producen ciertos niveles de atonía, en particular la reforma fiscal. No es una buena noticia para la generación de empleos, por ejemplo, para ciertos aspectos de inversión privada que más bien la puede limitar o acotar, ¿no? A lo que voy es que el conjunto es bastante complejo como para arrojar una cifra tan categórica como la de Hacienda. Me parece a mí más un intento de construir una narrativa positiva, sobre todo frente a la enorme cifra negra que significa el 1.3, es decir, el reconocimiento de que el PIB en el 2013 va a crecer 1.3 en el mejor de los casos, porque esa es la estimación oficial. Muy probablemente ande más cerca del 1 e incluso por debajo del 1. Esto es una verdadera catástrofe para las expectativas del regreso del PRI al gobierno. Y en esa medida es que, bueno, se anticipa entonces, si no es así, la narrativa de lo que podría suceder en el futuro, ¿no? Ahora, estamos en un tema donde paralelamente van sucediendo cosas que impactarán de la forma en que vayan a impactar en materia económica, financiera. Veremos si hay mecanismos para distribuir apropiadamente lo que se anuncia vendrá en materia de inversiones. Pero también en paralelo sucediendo cosas en materia política que preocupan a muchos, sobre todo transformaciones de algo que tomó mucho tiempo construir, por ejemplo el IFE. La manera en que se han procesado reformas ha llevado también a decisiones de transformar un conjunto de cosas como el IFE a Instituto Nacional de Elecciones y a generar un sistema electoral con grados de incertidumbre y de discrecionalidad que el anterior, que el que está en salida, no tenía necesariamente. Y eso inquieta a muchos por lo que puede venir en este gran tema para México y para cualquier país, que es la disputa del poder. Las reglas del juego para disputarse el poder. Y entonces en paralelo también está ocurriendo el asunto. Yo creo que ahí hay un tema muy delicado, Carmen. Lo que vimos en estos 12 años fue una fragmentación del poder. Y la emergencia de muchos poderes fácticos que dieron el manotazo sobre la mesa. Para Peña Nieto, poder gobernar necesitaba otra vez convertirse en el arbitrario, en el árbitro de todos estos poderes. El lapsus es tuyo. Sí, y ejercer de manera arbitraria un poco esa iniciativa, ¿no? Para eso tiene que poner una especie de estate quieto a distintos poderes fácticos, entre ellos los gobernadores. Y lo hizo. Toda esta parte a la que te referías de hacer un instituto electoral nacional, o nacional electoral,
trae un mensaje, por supuesto, y es la de quitarle a los gobernadores la enorme potestad que tienen de controlar sus elecciones locales. Eso es lo que el PAN pedía y ponía como condición previa para una reforma energética, pero lo que quedó fue un híbrido, y esa es la preocupación mayor. Es que, a ver, ese es el tema de fondo, que por más intentos que hace Peña Nieto de abrirse mayor espacio, de poner quietos a otros poderes, cuando intentan redistribuir el poder, lo que acaba sucediendo es que otro poder fáctico se hace de él. Concretamente, en esto del Instituto Nacional Electoral, podrían quitarle algo de la autonomía que tienen los gobernadores para controlar sus elecciones locales, pero se lo van a dar a un Instituto Nacional que en última instancia va a estar controlada por la partidocracia. Entonces le quitan a uno, a un poder fáctico que son los gobernadores, y se lo pasan a otro poder fáctico que son los partidos, a los cuales también por otras vías querrían limitarles en su poder, ¿no? Entonces no está nada sencillo en esta correlación de fuerzas que Peña Nieto o las reformas de Peña Nieto conduzcan a lo que él quisiera, que es darle una hegemonía al poder del Ejecutivo para poder controlar esta nave que se llama México. Bueno, la hegemonía del poder ejecutivo respecto a otros poderes, que es todo un tema. Si algo caracterizó el régimen priista de 70 años de permanencia, fue precisamente la figura presidencial por encima, los poderes metaconstitucionales incluso de la figura presidencial, que por encima del poder judicial, que por encima del poder legislativo estaba la figura presidencial, no como el diseño republicano indica en el papel, que son poderes autónomos y que son equivalentes en términos de presencia dentro de un esquema republicano. Sin embargo, hoy vemos, por ejemplo, el papel y la relevancia del Ejecutivo a la hora de instrumentar la negociación o la determinación política de que los congresos voten como votaron a una velocidad inaudita, solo entendible bajo un esquema de régimen presidencial previo al que técnicamente hemos transitado. Yo creo que el diseño de este primer año del PRI en el gobierno ha estado absolutamente orientado a darle eso, mayor... ¿A restituir? A restituir. Lo que se hizo con el Bester Gordillo... Así es. Lo que se hizo sobre el Bester Gordillo fue una especie de coscorrón a este poder sindical que se había hecho autónomo, capaz de generar partidos políticos que negociaban como entidades absolutamente autónomas, como digo. Hoy el PANAL es un satélite, otra vez, incondicional del PRI. Y el coscorrón que le han dado al Bester ha servido un poco a todos los demás líderes sindicales para entrar un poco, en cierta manera, al redil presidencial. Es decir, sí ha conseguido ganar algunos centímetros, otros lo ha intentado y los ha ganado para otros, como venía diciendo. Los grupos de telecomunicación, pese a la reforma, siguen siendo muy poderosos. Las telebancadas son cada vez un protagonista más importante de lo que quisiéramos. Las reformas están ahí, pero ahora vendrán las leyes secundarias, donde los poderes fácticos van a meter la mano, y esto va a ser una rebatinga que no sabemos muy bien el destino final de todas estas reformas. En la medida en que, insisto, todavía no hay un poder hegemónico presidencial, y en cambio sí muchos poderes salvajes sueltos, ¿no? Déjame, Jorge Cepeda, regresar después de la pausa y seguimos escuchando.